vamos a hablar de una temática que es muy, muy delicada, que quizás muchas personas prefieren callar a pesar de haber vivido aquello, a pesar de haber visto que sus niños, especialmente niños, y se va a dar cuenta porque hablo de niños, han sido víctimas de incesto. Incesto, para quienes no lo sepan o no lo entiendan todavía, son esas relaciones carnales, sexuales que hay entre familia, padres con hijos, abuelas con nietos, tíos con sobrinos, es decir, donde hay consanguinidad. ¿No es cierto? Eso es lo que es el incesto. Y en nuestro país vamos a hablar esta noche con Jimena Tito, experta en protección infantil de Save the Children, a quien le doy la más cordial bienvenida, lo mismo a Marcela Los Santos, que es coordinadora de la investigación de la que vamos a hablar a las dos. Muchísimas gracias. Es un tema muy delicado, muy delicado, muy grave para hablar, pero tenemos que hacerlo, porque evidentemente tenemos que identificar, para empezar, si son niños o si son adolescentes, por ejemplo, los que son víctimas de esta problemática. Jimena, por favor, si me puedes contestar a esto. ¿Quiénes son las mayores víctimas o la población más vulnerable a este problema? Muy buenas noches a todas y a todos los que están viendo el programa. Muchísimos saludos también para ti. Bueno, respondiendo de una forma clara en realidad a tu pregunta, comentarte que la investigación que hemos trabajado con el Instituto de Ciencias de Comportamiento y Save the Children ha demostrado mediante justamente el abordaje a víctimas y sobrevivientes de incesto o de violación por incesto, que el primer contacto que tuvieron fue en la primera infancia. Estamos hablando de niños entre 0 y 5 años de edad. En realidad, de las 27 víctimas entrevistadas, 26 mencionaron que esto sucedió en su primera infancia en el entorno familiar. Bien, y justamente sobre estos datos es que nosotros vamos a mostrarle lo siguiente, por favor, para hacerle la consulta. Vamos a ver en pantalla, por favor, estos datos. Vamos a repasar, a ver, la definición de incesto. Bien, el incesto es un tipo de violencia sexual donde uno o varios miembros de la familia ejercen comportamientos sexuales abusivos hacia niñas, niños o adolescentes pertenecientes a la misma familia. Actividad recurrente y progresiva, y la revelación puede tomar años. Vemos el siguiente, por favor. El 42% de todos los casos de violencia sexual suceden en los hogares. Irónico, ¿verdad? Donde más deberían estar seguros nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes. Conocimientos, más del 75% identifica al padrastro y o a los amigos de la familia como posibles agresores sexuales. El 85.6% reconoce que la violencia de pareja dentro del hogar es un factor de riesgo para este tipo de situaciones, para la violencia. El 55.9% considera que, en general, la violencia deja marcas físicas. Tenemos un cuadro más, por favor, lo vamos a compartir con ustedes. Bien, a ver, es la edad de incesto. A ver, según estos estudios, la primera infancia, la niñez de edad escolar, la adolescencia y la adultez. En este número 14, en la primera barra que usted ve en su pantalla, la edad de incesto es en adolescencia. O sea, con mayor frecuencia en la adolescencia. Y vean ustedes qué irónica esta siguiente frase. ¿A qué edad se revela? ¿A qué edad se cuenta lo sucedido? También en esta incidencia afecta mucho esta cifra, en la adultez. La edad de revelación es la adultez, es decir, pasaron muchos años, pasó tiempo y recién las personas se animan a revelar lo sucedido, a contar, a relatar lo sucedido. Qué difícil, porque ese silencio de años, y aquí va mi consulta, debe marcar muchísimo el alma y la personalidad de quien ha sido víctima. Bueno, sí, en realidad el estudio lo que intentaba probar en realidad también era cómo estas personas habían sobrevivido y habían construido sus historias de vida más allá del hecho traumático que habían atravesado. Por eso llamamos a las personas que han atravesado este tipo de sucesos sobrevivientes, porque entendemos que es un evento
que define de alguna manera, pero no toda la vida de estas personas. Y creo que ese es un mensaje súper importante para quienes estén escuchando en este momento el programa, porque en realidad con la incidencia que tenemos y la prevalencia de datos en violencia sexual en las familias, es muy frecuente encontrarnos en nuestro entorno con personas que la han sufrido. Y pensar que son capaces de salir adelante, creo que es el mensaje más importante que tenemos que dar en este momento. Permiten, por favor, también queremos conversar con Jimena y quisiéramos conocer un poco más acerca de las consecuencias, Jimena, las consecuencias psicológicas que vienen para estas víctimas de incesto, que lamentablemente cuando son adultos es que realmente se animan a hacer esta denuncia, o tal vez si lo hacen cuando son pequeños, lamentablemente no son escuchados. Esa es mi segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué las familias no apoyan a estas víctimas? Bueno, este es un tema justamente álgido que toca también la investigación que habíamos realizado y en realidad el silencio se convierte en cómplice no solamente de los agresores, sino también de la familia de las sobrevivientes de incesto. Las familias, por una serie de factores que nosotros hemos trabajado en la investigación, deciden también callar. Y uno de esos factores es el miedo, el otro es la culpa y el otro es la vergüenza. Las familias en realidad se apropian de este miedo, de esta culpa, de esta vergüenza, como un reflejo, como un espejo en realidad que sienten en un determinado momento las sobrevivientes y las víctimas. Y pues es ahí que esto se queda instaurado en la familia y es muy difícil de romper. Muchas veces es más importante el qué dirán, qué va a pasar, que el poder romper y decir, y mucho menos denunciar, ¿no? Entonces, son muchísimos factores que están ahí en juego para que estas víctimas, una vez que cuentan a sus familiares o alguna persona del entorno de la familia, pues sean escuchadas, pero solamente eso, ¿no? En realidad sus voces nuevamente son acalladas con el silencio. Marcela, buenas noches. Voy al tema normativo, Marcela. ¿Qué establece la legislación boliviana en términos de acción punitiva para penalizar precisamente el incesto? En este momento no existe una tipificación de incesto como tal en el marco normativo. Lo que existe es una agravante que debe ser identificada por los jueces del menor en el momento en que se presenta el delito o la acusación. Y justamente esta era una de nuestras misiones en esta investigación, ¿no? El poder impulsar el debate para que se incluya la tipificación de incesto dentro y que tenga una pena específica que reconozca que se trata de una agresión por parte de una persona familiar o de una persona cercana del núcleo familiar del niño o la niña o adolescente. Esto también muy importante porque cuando la víctima es, o cuando el agresor es más bien cercano a la víctima, pasan muchos años y pasan muchos procesos antes de que las personas se animen a hacer una denuncia. Esto nos lleva a pensar en la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales, por ejemplo, que es otro de los temas importantísimos que hay que abordar, porque las víctimas simplemente no pueden hablar cuando deben, sino cuando pueden, cuando tienen los mecanismos psicológicos, cuando se sienten suficientemente fuertes, cuando condiciones familiares se presentan y por lo tanto pueden pasar muchísimos años. Entonces, estos dos temas para nosotros han sido muy importantes dentro de la investigación. La tipificación de la ley específica del delito de incesto en la ley y la puesta en marcha nuevamente de la discusión sobre la imprescriptibilidad de delitos sexuales que reconoce la dificultad de las víctimas y de las sobrevivientes de denunciar en un periodo corto de tiempo. Jimena, hay dos puntos que a mí me preocupan de sobremanera. El primero tiene que ver con el entorno social, aterrizando netamente con lo que pasa cultural o socialmente en Bolivia. El consumo de bebidas alcohólicas, que en muchas oportunidades es el factor que desencadena este tipo de violencia física, violencia sexual. El padre, el padrastro, el familiar llega en estado de ebriedad al cuarto, a la vivienda y abusa sexualmente a la o a el menor. Y por otro lado, el silencio, que se hace un silencio de cómplice del entorno familiar, muchas veces hasta las mismas madres, que callan lo sucedido, que saben lo que está pasando y muchas veces callan.
Así es, efectivamente, el alcohol muchas veces puede ser un factor de riesgo para en realidad cualquier niño, niña o adolescente, incluso para las mujeres. Sin embargo, es un factor inmediato. No está asociado a una causa estructural o de raíz. La violencia en realidad tiene causas estructurales y de raíz que son muchas veces y en realidad son mucho más profundas que el consumo solamente de bebidas alcohólicas. Si bien este es un factor, pues no es el más determinante. Hay múltiples factores que inciden en que los niños, niñas y adolescentes sean abusados, ¿no? Uno es el tema, por ejemplo, de que las personas cercanas a su entorno conocen muy bien la rutina de estos niños, saben a qué hora están solos, saben cómo abordar, dónde abordar, etcétera. Entonces, hay causas que son mucho más profundas. Otro tema, por ejemplo, que también que juega como una causa en realidad estructural, son las representaciones sociales, las representaciones colectivas que manejamos las personas en una cultura determinada con relación a la violencia y específicamente a la violencia sexual. Por ejemplo, que estas son cosas que pasan al interior de las familias y pues se tienen que callar. O temas que tienen que ver con esto, ¿no? O que directamente es un tema que atañe a una familia en específico y pues los demás no tienen por qué decir absolutamente nada al respecto, ¿no? Me refiero a la comunidad en general. Entonces sí existen otras causas y otros factores también que están muchísimo más cerca y por eso los niños sufren violencia sexual, porque no necesariamente estamos hablando de personas alcoholizadas o de entornos en los que los han dejado en fiestas, etcétera, que sí son factores, pero no son los predominantes o los que inciden directamente en esto. A ver, Marcela, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija a que pueda defenderse o por lo menos saber que no está bien? ¿No es cierto? En la primera infancia me parece un poco complicado porque es de 0 a 5 años. Decirle, mi amor, nadie te puede tocar, nadie puede hacerte esto, pero yo creo que es mucho más fácil enseñar a un niño de 5 hasta los 12, 13 años a que tenga cuidado, incluso a que pueda defenderse, porque de 0 a 5 años es bastante difícil. ¿Cómo abordamos con ellos el tema? Mira, Miriam, me estás tocando un tema súper crítico, porque en realidad lo que nos han demostrado las experiencias de las sobrevivientes con las que hemos trabajado es que estos mensajes de autoprotección juegan en contra, porque ellos piensan que podrían haber hecho algo para protegerse o para aminorar la situación, cuando en realidad cuando uno es niño y está frente a un adulto con el que tiene un vínculo, es muy difícil. Hay que atender las causas en el lugar y con los responsables que son las personas que hacen o que cometen esta agresión. ¿Y qué quiero decir con esto? La primera cosa es que evidentemente los niños necesitan información que puedan manejar, pero necesitan información clara respecto al respeto y al límite de sus cuerpos, pero no solamente para protegerlos de las agresiones sexuales, sino en general para establecer sus relaciones sociales en general con cualquier persona que pueda del entorno del niño. Pero al mismo tiempo es muy importante que padres y madres hablen de este tema con su entorno, no con el niño solamente, sino con su entorno, porque estamos hablando de que los agresores son tíos, son primos, son abuelos y son hermanos. Entonces, aquí tenemos que pensar no en trabajar en estrategias de autoprotección, sino sobre todo en abrir la discusión en el entorno familiar e incluir a todos los miembros que están alrededor y que sepan que ese niño está protegido, que los padres y las madres están atentos a las señales y que sean claros y contundentes en ese mensaje. Muy poco podemos hacer al enseñarles solo a los niños a autoprotegerse, porque en el momento en que están frente a su agresor no lo van a poder hacer. Y eso hace que les genere culpa psicológicamente, porque tienen la sensación de que deberían haber hecho algo para que no les suceda el abuso. Entonces, más bien el mensaje es el otro. A los niños hay que ser claros, pero sobre todo con el entorno familiar y posicionarse como padres y madres protectores
atentos a las señales que los niños pueden dar en cualquier cambio de comportamiento, cualquier cambio importante de comportamiento. Muy bien, queremos agradecer por favor a Jimena Tito, experta en protección infantil en Save the Children, y también a Marcela Los Santos, coordinadora de la investigación. Gracias a ambas por esos detalles, por esos datos que son tan importantes, y recalcar nuevamente la importancia de la información, de la comunicación, sobre todo de la unión, porque es un tema, una problemática que tenemos que trabajarla de manera conjunta. Gracias, ha sido un placer. Muy buenas noches.